Mi sombra sin ella, por Lidval Gons. Priri. Su vida era bastante regular y aburrida, a decir verdad, hasta ese día que entró por la puerta y el hombre estaba allí parado cual sombra camuflada con la pared, engullendo toda su ignorancia. Era tan liberador no recordar nada cuando él no estaba presente. Se sentía libre. Sin embargo, ese día había regresado para recordarle quién era. Condenado maleficio. ¿Y ahora qué quieres?, preguntó resignada. Hacía un segundo su vida era simple y ordinaria, y ahora recordaba todo lo que sabía, todo lo que podía hacer, lo que había hecho. Tenemos un problema, dijo el hombre. Siempre tienen un problema, siempre, dijo Priri. No tenía muchas ganas de resolver conflictos. Caos ha regresado, susurró la sombra, como esperando que el volumen de sus palabras aminoraran la gravedad del problema. Luego de un prolongado silencio, Priri se sirvió un poco de leche. ¿Estás seguro? Afirmativo. Entonces esta vez sí que tienen un problema, dijo tras una sonrisa nerviosa. Tenemos, corrigió el sombrío visitante. Priri suspiró de nuevo y caviló un poco, planificando desde ya su siguiente movimiento. Si te separas de mí, estamos todos perdidos, dijo. No puedo olvidar lo que estoy haciendo hasta que este asunto esté resuelto. Eso está claro, respondió confiada la sombra. No, añadió ésta con un tono de regaño y obstinación. Desde ahora serás mi sombra, aunque no haya luz. Bajo aquellas circunstancias, un toque de complicación para él era solo parte de un simple equilibrio universal. El hombre tragó grueso, pero asintió resignado. Caos. Para llegar al otro lado solo se necesitaba una cosa, algo imposible de tener, alcanzar o comprar. Pero aquella bestia, como le decían, era la viva imagen de la determinación. Pegado literalmente al piso cual charco de alquitrán seco y pegajoso, el hombre buscaba una grieta que le diera ventaja. De eso sabía bastante. Las grietas son las únicas que proveen de algún cambio, en cualquier dirección. A aquel obstinado hombre no le gustaba perder su tiempo en pensar si algo era bueno o malo. A esas alturas de su existencia era una idea demasiado banal y simplificada, y se reía de la ignorancia de algunos, porque sabía que nunca le entenderían. Nunca sabrían apreciar la libertad que generaba abandonar aquellos conceptos. Caos se levantó como pudo del charco al que había sido condenado y recorrió el nuevo mundo buscándole. Si tenía suerte no se percatarían de su ausencia, todavía. Finalmente, Caos había logrado huir por la grieta después de un buen puñado de años. Quería pensar que eran pocos y que el mundo todavía no había caído en ridículos sueños de esperanza ajena, pero descubrió lo más terrible y se preguntó si todavía valía la pena intentarlo. Observó con desgana que todos eran presa del vacío generado por aquella ilusión, y en un momento de debilidad cayó también él en aquellas prácticas, soñando que la encontraría sin ninguna oposición. Desgraciada esperanza, condenó. Pero ya era demasiado tarde para contener aquel pensamiento traicionero. Sofía. La chica se había pintado el pelo de azul. Estos días era normal llevarlo de colores, y ella lo escogió azul, como el cielo. Sofía se consideraba una tipa sencilla, con una vida tan emocionante como la de una papa en el rincón de una tienda, pero a ella le gustaba así, la hacía sentir tan libre la ignorancia en la que vivía, pensaba. Y hasta allí se atrevía a pensar. Era demasiado esfuerzo ir más allá, con esas tonterías filosóficas que bla, bla, bla. Su mente estaba nuevamente en blanco, dormida. «Hey, Sof, ¿qué te llevas hoy?» «Dos, como de costumbre. Ya me conoces. Me gusta mi rutina». El hombre empacó algo en una bolsa de papel de esas que meten un ruido tremendo al tocarse y se la entregó. «Son 13,13». Sofía no entendía por qué le recitaba el precio cada día. Preso de la costumbre, se dijo mientras salía de la tienda. La televisión era lo más emocionante que pasaba en su vida. No olvidemos que así le gustaba. Le encantaba ver las telenovelas y las películas de acción donde el protagonista, valga decir podridamente buen mozo, masculino y reventado de músculos, mostraba sus pectorales cada vez que podía para animar la libido de sus espectadoras. A Sofía le gustaba la sencillez de su vida, pero a veces, una vez al mes o algo así, como la menstruación,
La atacaban como hambrientos lobos salvajes, unos deseos incontrolados de algo más que no podía explicar. Y lloraba desconsolada en la bañera, en la cocina, antes de dormir o simplemente viendo por la ventana. ¡Qué desperdicio de vida! El olor del mundo le recordaba algo sin imágenes ni palabras que la deprimía profundamente. Priri. Priri y su sombra salieron de la casa sigilosamente. Ella sin él era desprevenida y ruidosa, pero ahora que le devolvía todo recuerdo, era como una gata cazando a su presa. Se subieron a su nuevo automóvil y arrancaron con calma, pero deprisa. La avenida a esa hora era insoportable, pero no tenían otro acceso a la oficina, una pequeña tienda de supresores de motor en el centro de la ciudad. Abrieron la puerta de la tienda y la alegre campanilla alertó que alguien había entrado. El dependiente quedó petrificado al verla. Señora, tanto tiempo que no la veía. Claramente le temía, pero eso no era algo tan difícil para él. Se le notaba que le tenía miedo hasta un peluche de conejito. El nervioso hombre abrió una trampilla que dejó caer unas escaleras. ¿Ya están todos?, preguntó Priri. El encorvado personaje solo asintió y se retiró a su lugar. El nuevo sonido de la campanilla le había salvado de un doloroso interrogatorio. La sombra entró primero a la secreta habitación. Había 40 personas, contando los rostros en las pantallas pegadas de la pared, cada uno con su sombrío acompañante. ¿Hace cuánto escapó?, preguntó la recién llegada mirándolos a todos con desprecio. Caos. El fugitivo pasó los primeros años de su libertad aprendiendo las nuevas maneras del mundo. Había cambiado a un punto deprimente, pero él no estaba allí para juzgar lo bueno o malo de la situación. Su objetivo era solo encontrarla. De ella dependía el resto. Sin embargo, el mundo se había vuelto increíblemente grande e increíblemente desconectado, aunque diera la impresión contraria. Era bien sabido que las sombras no podían sentir a sus compañeras de vida por una simple ley universal, que a pesar de todos sus años de existencia, Caos aún no lograba entender. De verdad, explícamelo. Peleaba siempre en un monólogo recurrente con la naturaleza. Solo una vez al mes sentía una conexión irrefutable con su perdida compañera, como si la naturaleza con la que siempre reñía se apiadara y permitiera que el reconocimiento mutuo fluyera entre ellos. Y solo en aquellos momentos lograba acercarse lo suficiente a su ubicación geográfica. Pero el mundo era demasiado grande y ruidoso ahora. No obstante, entre sombras era otro cantar. El mundo estaba repleto de sombras huérfanas mezcladas entre la multitud, errantes, débiles, indigentes de sí mismas, incapaces de llegar hasta sus compañeras de vida. Caos sabía que no era fácil, pero él era obstinado y su voluntad inquebrantable. Tal vez por eso no había perdido su rumbo como las otras sombras. Aunque estuvieran diseñadas para ser resistentes al olvido, la mayoría caía doblegada ante el desdén y la ceguera que envolvían a sus compañeras humanas. Pero él se consideraba afortunado. Después de todo, ella seguía siendo fuerte a pesar de la ignorancia circundante. Cuando finalmente Caos encontró a Olon, la sombra de Priri, se le pegó cual sombra de la sombra. Conocía su rutina al pie de la letra. Y fue entonces, después de varios años, que un pensamiento le invadió. Todavía no se han percatado que me he escapado por la grieta. Y supo que, si lograba sacudir aquel hecho lo suficiente, Olon tendría que despertarla. Él sabía que no estaría demasiado alejado de Priri, aunque fuera regla de aquel clan despiadado separar los agentes de sus sombras cuando ya no les eran de utilidad. Pero hasta él reconocía que Olon no era cualquier apéndice de dudosa utilidad. Él era la sombra de Priri, la más despiadada de todos los que tenían su trabajo en el mundo. Y fue así que decidió darles un empujoncito, mandándoles un claro mensaje apareciendo en público. La gente común tal vez no sabría quién era, pero Olon tenía demasiadas cicatrices como para no reconocerlo entre la batida multitud. Sofía. Sofía ondeaba su voluminosa cabellera azul mientras caminaba al trabajo. Por algún motivo había escogido una profesión bien curiosa, por no decir extraña, considerando el personaje. Era psicóloga y se le daba muy bien, aunque los consejos al espejo fueran más que deplorables si analizamos su vida personal, que apestaba a un olor de mediocridad con relleno depresivo sabor a chocolate. Sin embargo, en su trabajo era diferente. Sus métodos, rechazados por sus afines, daban los mejores resultados, y su agenda estaba siempre repleta con 3 meses de anticipación.
Nadie sabía lo que hacía exactamente la extraña y aburrida chica, pero sus colegas la odiaban y envidiaban a la vez. El jovencito de 13 años la esperaba en el recibidor con los enormes cascos a todo volumen, que al verla apagó enseguida, levantándose cual pulga que salta sin pensar de un perro a otro, como para no perder la oportunidad de su vida. Máximo, dijo ella al verle. Su nombre era Luis, pero ella siempre cambiaba el nombre de sus pacientes el primer día. Primero los observaba detenidamente y como poseída por una misteriosa fuerza, el nuevo nombre llegaba a ella y los rebautizaba sin oposición. Era como si pudiera sentir la vibración en la que mejor resonaban. Sofía no creía en buenos o malos nombres. Para ella eran solo inadecuados. Máximo adquiría una seguridad particular cada vez que ella lo llamaba con ese nombre. Ya desde ese primer contacto se sentía otra persona, como si ella le ayudara a reconocerse a sí mismo. Las 2 horas y media que duraba la sesión pasaban en un respiro, todo un misterio del que no se hablaba hasta la siguiente cita. Algunas mentes más morbosas especulaban que se sobrepasaba con el chico, pero ella no prestaba atención. Sabía que siempre existiría alguien queriendo romper el equilibrio de las cosas, y eso también estaba bien. Lo que pensaran esas mentes no tenía por qué desmejorar su trabajo. Lo importante era que Máximo ya no era el niño deprimido y suicida que había conocido meses atrás, y le satisfacía pensar que era gracias al trabajo de ambos en el consultorio. Ella siempre lo trataba como alguien con mayor potencial, y él aprendió a hacer lo mismo. Todos somos especiales, solo debemos descubrirlo, y ese era el viaje de Máximo. Priri. Estúpidos incompetentes, gritó Priri a los miembros de la mesa. Esperaron 3 años para despertarme. Se quedó pensativa por un minuto y volvió a gritar. Me visitó hace 2 meses, exclamó. Sabe dónde vivo. ¿Cómo es eso posible? Por lo menos tienen la situación y la chica contenida. La chica sigue en el mismo lugar que la dejamos. Nunca ha salido de la zona ni le interesa. Es una ciudad vieja, ruidosa y muy grande. Él jamás la encontrará, dijo uno confiado. Ambos son unos entes muy obstinados, dijo intentando calmar la respiración, bajando el volumen de su voz. Su sombra escapó del lugar más seguro que tenemos después de 30 años, y gracias a Olon, dijo haciendo un pequeño ademán, puedo recordar que nos costó bastante separarlos y apenas tenía 5 años la mocosa. Priri suspiró profundo y levantó la cabeza pensando cuál sería su próximo paso. Recoge tus cosas, nos vamos, dijo a Olon caminando hacia la salida. Este solo tragó grueso y obedeció. Era plena noche y las sombras, contrario a lo que se pensaba, no se les daba bien la navegación en tanta oscuridad. En las horas de sueño, las almas despertaban manteniéndose contenidas por una burbuja onírica que evitaba que se escaparan y perdieran en el mundo, generando un ruido que a él particularmente no le agradaba. Era un clamor tal que atraía a las sombras huérfanas que, en un intento fallido por conectar, colisionaban con las personas equivocadas, generando un terror colectivo que alimentaba a los más altos mandos de la organización, un equilibrio perfecto que debía mantenerse. Olon tampoco creía en conceptos banales como bueno o malo. Era demasiada sencillez para un mundo tan complicado. Sin embargo, aquella experiencia, si podía evitarla, mejor. Finalmente, Priri y Olon entraron en la habitación del pánico de la joyería. El pomposo nombre se podía encontrar en todas las grandes ciudades del mundo, con su aviso luminoso y sus precios estratosféricos. Ninguna de las cámaras de la habitación regulaba la tienda, sino más bien cada rincón de la ciudad, especialmente el vecindario en el que vivía Sofía. Y allí estaba, cruzando la avenida, entrando en la tienda, saliendo con una bolsa de papel, caminando, saludando, entrando a casa. Borra y elimina toda conexión, ordenó la recién llegada. ¿Qué? Preguntó anonadado el observador. Había sido su trabajo durante 30 años. Desconecta todo. ¿Es que hoy no se me entiende? Preguntó esta a Olo en tono sarcástico. Él, con un gesto menos que placentero, le dio a entender lo peor al hombre, eliminando cualquier negligencia. Asegúrate de borrar todo lo relacionado con ella en toda la red, ordenó. ¿Pero cómo la encontraremos si se va de la ciudad?, preguntó el hombre. Sabía que Sofía no era cualquier vigilancia. Era sin duda alguien muy importante para la organización. No se irá.
dijo Priri completamente segura. Es tan obstinada que nacerá 50 veces en el mismo lugar esperando que él la encuentre. Priri observó por última vez a la chica de cabello azul. Tenía cierto repudio y un toque de envidia. Estaba destinada a odiarla y lo había hecho durante siglos, pero no deseaba cruzarse con ella otra vez. La última le había dejado una memoria que, si no fuera por Olon, no tendría que recordar. Caos. Caos seguía de lejos todos los movimientos de Olon. Sabía dónde se reunía la organización, dónde vivía cada integrante y, por supuesto, dónde vivía él. Sin embargo, a la organización no le parecía lo suficientemente importante la situación de su escape como para despertarla, y en definitiva era algo que debía cambiar. El fugitivo reclutó a otra sombra, sorpresivamente lúcida, que también buscaba a su compañero, Luis, aunque su verdadero nombre era Máximo. Los habían separado hacía ya 10 años como práctica común de la organización. Era como esa expresión de es más fácil que quitarle un caramelo a un niño, salvo algunas excepciones. Se sentía como perder un diente. Si te lo llegas a tragar mientras duermes, el hada de los dientes jamás podrá encontrarlo. Davis era una sombra relativamente joven, pero con potencial, y así unieron fuerzas para encauzar a las sombras errantes. 10.000 llevaban rescatadas ya del olvido de ellas mismas, y los números seguían creciendo. Un pequeño servicio que no generaba ningún cambio en los compañeros de vida, pero sí un gran cambio en el suministro de lamentos nocturnos y su propósito. Hacía 2 meses que la mayoría de los habitantes de la zona dormían apaciblemente y sin pesadillas, de esas que olvidas al despertar, pero que te dejan una amarga sensación de dolor y angustia, lo que levantó una alarma suficiente como para que Olon, en un momento de debilidad, visitara a escondidas la escuela en la que trabajaba Priri, cambiando de idea sobre despertarla a último minuto, lo único que Caos necesitaba. Perdona, dijo tropezando con la dormida Priri a la salida del colegio. Pocas sombras podían camuflarse como humanos y les llevaba mucho de su esfuerzo, pero valía la pena intentar sacarle algún tipo de información a su subconsciente. He perdido un poco el rumbo. ¿Podrías ayudarme a encontrar esta dirección?, preguntó entregándole un enorme folleto con un mapa mundi. Priri le soltó una risita simpática. Era imposible no reaccionar ante un hombre tan bien parecido. Yo voy hacia allá. Si quieres puedo acompañarte, le dijo enseguida. El resto de la caminata se basó en conversaciones aparentemente sin importancia, pero que para Caos representaban todo un interrogatorio, a lo que ella, dulce como nunca la había conocido, respondía sonrojada. ¿Cuál de estas ciudades crees que sea la mejor para esconderse en el mundo?, preguntó algo juguetón. Yo creo que esta lo tiene todo, dijo sin pensar Priri señalando un lugar en el mapa. ¿Estás buscando perderte?, preguntó con un toque femenino claramente incitante. No, realmente deseo encontrarme, le respondió agradeciéndole y cerrando el mapa mientras cruzaba la calle y desaparecía en el oscuro callejón. 2 meses después del desajuste al sistema, Olon por fin despertaba a su compañera de vida. Caos los observaba por la ventana. Tenía varias semanas buscando a Sofía sin éxito en la poblada ciudad que Priri había sugerido meses antes, y a ese punto sabía que los necesitaba si quería encontrar a su compañera de vida. Priri. Priri se mordió las uñas nerviosa. Deja eso, te vas a lastimar, dijo Olon, ignorado por completo como cuando le dices a un animal que no se lama la herida. Creo que le dije dónde está. Ese día que se hizo pasar por humano, dijo pensativa. Es una ciudad muy grande, no la encontrará. Podríamos hacer que se mude, un mejor trabajo, mejor paga. Nunca se marchará por dinero, eso es seguro. ¿Una desgracia? ¿Una invitación?, sugirió Olon ya sabiendo la respuesta. Todo sería tan fácil si solo pudiéramos matarle, dijo Priri con desdén. Eso sería lo único peor que podríamos hacer, le recordó Olon. Lo sé, déjame al menos fantasear. No podemos acercarnos, no podemos observarla, no podemos hacer que se mude, pero tampoco podemos dejarla a sus anchas. Priri golpeó el volante con la cabeza varias veces haciendo sonar la corneta, frustrada, hasta que por fin cerró los ojos y suspiró profundo. Si no podemos hacer que se mude, podríamos hacerle creer que lo hace, dijo emocionada. Bromeas, ¿verdad? Estamos hablando de Caos, no de cualquier sombra recién nacida y manipulable. Lo descubrirá en menos tiempo del que pueda decir, te lo dije. Cierto,
Pero nosotros tenemos algo que él no sabe que tenemos. Te dije que serviría algún día, susurró entusiasmada con una sonrisa un tanto psicópata en el rostro. Vera había sido criada por la organización. La habían entrenado para ser un arma despiadada y ya a los 15 era toda una profesional. Todos sus afines le solían llamar veneno, y en ella se volcaba en un 99% la idea de que los humanos somos lo que la sociedad, o en este caso, la organización quiere que seamos. Formada no para matar, porque eliminar el objetivo solo hacía el trabajo de contención más difícil, puesto que con cada muerte las sombras se reunían naturalmente con sus compañeras para volver a nacer. No, ella era experta no en matar, ella era experta engañando sombras. Vera revisaba siempre el buzón de su lujoso apartamento en el centro de la ciudad. Cada vez que encontraba un nuevo sobre, la sangre se le alborotaba engulléndole el aburrimiento. Esta vez era rosa. Era la primera vez que recibía un sobre rosa. Directivas. Cabello azul, 645. Hombros, 326. Vestido de flores rosa, 30. Psicóloga infantil, 45. Maleta de viaje, recoger 362F, 8:45 AM. 4, 32, 56, 25, 32, 8, 245, 736. La lista de números seguía como si estuvieran recitando el número pi. Prohibida cualquier confrontación. Nivel máximo de contención. 0% libertad de intervención. Ejecución inmediata si se saltan las directivas. Encomendado por Pretty S. Insertar código personal. Vera levantó el puño y lo desplazó sobre el papel. Era real. Pretty S. le había encomendado personalmente una misión. Ella sabía que seguía a un nivel subsuelo frente a las historias que se contaban de Pretty S. y no podía creer que la hubiese escogido. Era la oportunidad perfecta para probar su valor dentro de la organización. 0% de libertad de ejecución o terminación inmediata. Volvió a leer un tanto decepcionada. Uno de sus fuertes había siempre sido su capacidad de improvisación, pero esta vez tendría que obedecer al 100% si no quería morir. Caos. Caos observaba de lejos la acalorada conversación que mantenían Pretty y Olo dentro del auto en el aparcamiento de la famosa joyería. Sabía que no tenía sentido ver lo que había en la habitación. Si la conocía bien, había ordenado destruir cualquier prueba que pudiera servirle. El sonido repetido de la corneta solo le reafirmó lo frustrada que se sentía su enemiga. Quería pensar que había ganado, pero todavía le quedaba mucho camino por recorrer. Su época de deseos inocentes había muerto hacía mucho tiempo. La pareja seguía maquinando su próximo movimiento, y Kao sabía que no intentarían ningún contacto con su compañera de vida, pero tampoco la dejarían desatendida. Desplazarla sin levantar ningún tipo de alarma era su única opción. Caos y Davis tenían cada terminal de salida sitiado. 25.000 sombras estaban posicionadas en cada estación desde hacía 2 días. Pero, ¿cómo vamos a reconocerla?, preguntó una joven sombra recién rescatada de un ciclo de penitencia. La edad de las sombras no se medía por años, sino por experiencias. Una pregunta más que válida, considerando la situación. Caos no había visto a Sofía desde que tenía 5 años, pero de alguna manera sabía cómo lucía en el presente, y fue la oportunidad perfecta para enseñarles sobre el reconocimiento. Tenía mucho que enseñarles, pero esa era sin duda una de las lecciones más importantes. El espacio en donde se encontraban era pequeño, pero eso no generaba ningún problema para las sombras que se pegaron de las paredes y otras del techo, escuchando atentamente la lección de su maestro. El tiempo es una ilusión, comenzó Caos. Todo existe en todos los momentos, y nosotros, las sombras, podemos acceder cuando estamos con nuestras compañeras de vida. Cuando nos reconocemos, podemos acceder a nuestras habilidades. Todos tenemos destrezas que dependen de nuestras experiencias. Caos continuó con su lección sosteniendo el rostro de Davis. Algo que todos podemos hacer por igual es conectarnos con otras sombras. Yo les puedo mostrar no solo cómo debería lucir mi compañera de vida ahora, sino cómo es su vibración, su energía, sus manierismos, su forma natural de caminar. Y cuando la encuentren,
podrán pasar esa información como una red interna que llegará nuevamente a mí, no importa qué tan lejos esté. Tras una explosión invisible, el rostro de Davis y las demás sombras quedaron pegadas de la pared en una especie de trance que les hacía saborear el nuevo tipo de conexión. Todavía tenían mucho que aprender de su nuevo maestro. Vera. Vera tenía la capacidad de engañar sombras porque le habían enseñado a modificar sus vibraciones, siguiendo ciertas directrices, algunas drogas especiales y un camuflaje muy costoso como parte de su natural desempeño en la tarea. En términos más sencillos, era una mitómana patológica con acceso a juguetes muy caros, aunque a Vera no terminaba de convencerle el hecho de que la seleccionaran para una misión de tan alto nivel. Por un momento temió por su vida. No era algo que la organización le hubiera inculcado, pero tenía una buena vida, y lo último que quería era perder los trofeos que había recolectado a través de los años. Solo unos pocos nacían como ella, sin sombra, según le habían inculcado desde pequeña. 4:32. Recitaba en su mente mientras arrastraba la ridícula maleta por la estación. Cuando se la entregaron y vio aquella pegatina de 2 galletas de la fortuna metidas en una bolsa, con una carita feliz, le dieron ganas de vomitar. La organización le había enseñado a odiarlas, más que todo por los mensajitos llenos de un pequeño conocimiento que en ocasiones no se alineaban con los intereses de los altos mandos. Eran las 3 de la tarde y la falsa Sofía estaba parada en medio de la estación de trenes, con el recién teñido cabello tapado con la capucha de una chaqueta súper costosa que se veía como algo que podía llevar cualquier persona común y corriente del mundo. 56, susurró Vera. ¿Cuándo vamos a intervenir?, preguntó Olon. Cuando la chica falle, confirmó Priri sorbiendo un poco de café. ¿Qué?, exclamó un tanto sorprendido. Ella no acostumbraba a decirle todos sus planes, pero este parecía un tanto ilógico. ¿Cómo se supone que le atraparemos si la chica falla? Porque es Caos de quien hablamos y es un puto ninja, exclamó rechinando los dientes de la rabia. Esta muchachita hará todo lo posible para complacerme, incluso violar las directrices. Está al tanto que he desacatado las directrices en el pasado, pero he conseguido resultados y he sido premiada por ello. Terminó de decir quemándose un poco la lengua con el café. ¿Y cómo es que dejarla meter la pata va a ayudarnos?, preguntó Olon. Ya lo verás, respondió soplando la taza. Vera ya se había percatado que 3 sombras estaban interesadas en ella. Sus órdenes eran subir al tren una vez que notara que le habían reconocido. Y nada más. 3 piches neonatas. Estaba entrenada para reconocer la experiencia de las sombras, y éstas tenían la experiencia de una mosca, pensó con desprecio. 736B. 736B. Se detuvo un momento y se desvió al baño. Tenía una decisión importante que tomar. Se lavó la cara con el agua helada y respiró profundo. Podía hacerlo, se dijo. Priri lo había hecho y la habían promovido. Podía hacerlo, podía. Vera salió del baño y se dirigió hacia las vías del tren. La luz comenzaba a menguar, pero las luces artificiales hacían resplandecer la estación como arbolito de Navidad en todas direcciones. Respiró repetidamente como hacen los que practican buceo libre y salió a la carga, aventándose hacia el tren que sonaba con desespero la corneta. Sonaron las piedrecillas sobre el suelo, amortiguando la caída. La joven levantó la mirada y el pelo azul se asomó cual bombilla fluorescente. 3 sombras le habían rescatado. Vera jadeaba. No creía que haría eso jamás. Apreciaba mucho su vida para hacerlo, pero sabía que era la única manera de hacerlas intervenir. Reconocía que su interés en la persona que interpretaba no se debía a mera curiosidad. Podía deducir que era alguien importante. ¿Y ustedes quiénes son?, preguntó con tono aterrorizado, el tono que tendría alguien normal. Él ya viene, respondió una mientras la otra se sorprendía de que pudiera verlas. Te dije que sí era, dijo otra contenta. Mira su rostro, es idéntico. Tienes razón, coincidió la otra asintiendo con la cabeza. Es ella sin duda. Las sombras discutían su apariencia como si fuera lo más normal del mundo, y no sabía por qué, pero comenzó a dudar de ella misma. ¿Acaso ella tenía una sombra? ¿Y eso qué significaba? Claramente significaba que la habían utilizado toda su vida. Sabía de las cosas que los humanos podían hacer cuando se activaban conscientemente con sus compañeras de vida.
¿Y si todo había sido una gran mentira de la organización? Comenzó a sentirse cómoda con aquella idea al ver el grupo de sombras que se acercaba a ella intentando reconocerla, o comentando que por fin se la habían encontrado. No sabía que su percepción de la vida cambiaría tanto por el simple hecho de saber que era parte de aquel mundo que ayudaba a destruir, y lo único que tranquilizaba su mente era saber que las sombras jamás mentían. El hombre se acercaba como un lobo sigiloso rodeado de muchas sombras jóvenes y otra de mediana edad. Vera había ayudado a la organización a mutilar miles de niños, jóvenes e incluso adultos durante años, separándolos de sus compañeras de vida, y ahora ella tendría la oportunidad de saber quién era realmente, y por lo que veía, alguien muy especial. Su sombra tenía una experiencia mayor a todas las sombras del mundo juntas. Se atrevió a pensar con cierto pudor. Finalmente, Caos le retiró el cabello que le tapaba el rostro y la observó con esos enormes ojos negros que la hicieron llorar. Por un momento hubo un silencio casi aterrador. No sentía nada. ¿Acaso se suponía que debía ser así? Es ella, dijo Caos, pero no es ella, añadió. Todas se quedaron perplejas. ¿Cómo podía ser eso? Es su gemela. Una explosión eléctrica voló todas las luces de la radiante estación, dejándola en la oscuridad más pura. Sin pensarlo, Caos lanzó a Davis por los aires cual pelota de béisbol, gritando «Plan B». Davis, obedeciendo, engulló de golpe a todos los discípulos pegándose a la luz de una motocicleta que pasaba a toda velocidad cerca de ellos. El tráfico había sido detenido para evitar cualquier escape. Sin embargo, el rebelde motociclista llevaba prisa y decidió saltarse las reglas, lo que las benefició sin saberlo. A Caos no le dio oportunidad de hacer nada más. El cañón de luz negra se le pegó a la espalda, absorbiéndolo. Pero él no era de dejarse capturar sin una buena pelea. Ese nunca había sido su estilo. Sofía. Eran las 8 de la noche y Sofía no podía respirar. Era joven para tener problemas del corazón, pero igualmente la llevaron al hospital más cercano. Tenía arranques de ansiedad y sudaba frío sin ningún motivo. Tu cuerpo no tiene nada de malo. Quizás debas visitar a un psicólogo, se decidió a decirle el médico de guardia. Tenía demasiados pacientes graves esperándole como para perder su tiempo con alguien físicamente sano. Sofía no dijo nada y siguió temblando en la camilla, llorando como un niño asustado que pierde a su madre. Ya le había sucedido una vez, cuando tenía 5 años, su madre y el hombre de negro quemados en la cabaña. Recordaba bien el rostro de su madre porque antes de quedar atrapada en las llamas, les ordenó que se quedaran en el jardín, pues buscaría a su hermana que dormía en el piso de arriba. Nunca antes le había prestado atención al hecho de que en aquel recuerdo su madre se había referido a ella en plural, y se preguntó con quién estaría aquella noche antes de que la explosión la dejase inconsciente. Sofía abandonó el hospital. Normalmente no le gustaba usar maquillaje, pero justo ese día le dio por usar un lápiz negro de ojos que se le derritió por las mejillas. Mientras se restregaba frenéticamente el jabón por la cara, pensaba en razones más lógicas para su reciente episodio. Definitivamente no tengo un problema psicológico, pensó, al menos no diferente al de la gente común y corriente. Sofía respiró profundo y salió de los baños del hospital directo al metro, que llegó furioso como siempre, rebotando luces y sombras en las paredes, y en aquel efímero espectáculo le pareció ver a un hombre de negro como el de su recuerdo, que la observaba desde el otro lado. «Ay, ya, deja la paranoia y vete a casa, Sofía», se dijo. Al día siguiente todo era normal. La televisión, como siempre, le curaba todos los males. La ayudaba a olvidar. Se levantó como de costumbre y siguió su rutina. Le encantaba su rutina, pensó feliz. Comer los cereales recomendados por la tele, escuchar el canal de noticias sobre el apagón de la estación de trenes. Sofía miró el reloj. Ya casi eran las 9 y tenía cita con Máximo, su última visita. El chico se mudaba con su familia a París y aunque su control emocional no era óptimo, ya estaba listo para el mundo. Davis la seguía de cerca. La había reconocido en el metro la noche anterior. No podía ser la otra, tenía que ser ella, pues eran como 2 gotas de agua. Gemelas, pensó. Todavía no estaba seguro de lo que quería hacer. Ayudar a Caos era prioridad, pero no sabía cómo. Las sombras jóvenes estaban asustadas y necesitaban de su guía. Pensó en decirle a Eva
que montara guardia a la chica. Había tantas cosas por hacer. Tenía que enseñar a las jóvenes a sobrevivir, a no olvidarse, tal como Caos había hecho con él. Se quedó afuera un rato cavilando si Eva era la mejor opción para mantener la ubicación de la chica al alcance. Era sigilosa, ingeniosa y sabía que podía confiar en ella. No la pierdas de vista, pero no te dejes ver, dijo encomendándole la misión a la joven sombra. Máximo no quería despedirse de Sofía. Le había ayudado tanto, pero más que eso, era su única verdadera amiga, la única que creía, aparte de él, las aventuras que secretamente había escrito cuando tenía 3 años. ¿Quién escribía así a los 3 años? ¿Quién escribía a los 3 años? El dibujo de su amigo imaginario era una sombra llamada Davis, que le lanzaba secretos por los ojos, y su presencia le daba el poder de mover objetos con su mente y cortar con el viento. No recordaba a su amigo imaginario, ni haber escrito aquella historia, pero dentro de sí lo sentía tan real que le deprimía pensar que vivía en un mundo sin él. La sesión de despedida había terminado, y Máximo se giró una vez más para ver a su amiga. Solo lograba ver la cabellera azul que se asomaba por la ventana de vez en cuando. Siempre de pie, siempre moviéndose, recordó sonriendo con un toque de melancolía. Davis sabía que la chica era importante, no solo para Caos, sino para la organización. No podía dejarla al cuidado de alguien tan joven. No podían perder la oportunidad de protegerla. La sombra medianamente joven se regresó por el callejón saltando de pared en pared hasta cruzarse de frente con el chico que había salido del consultorio de Sofía minutos antes. Máximo. Davis. Pretty. El proceso de contención había sido todo un éxito, a pesar de que Vera siguiera fugitiva y tuvieran cientos de bajas. Caos se encontraba preso en el edificio más seguro de la ciudad. Pretty llevaba un ojo morado y muchos parches en el cuerpo y rostro, pero estaba feliz. No permitió que la sanaran en su totalidad. La autoflagelación era un recordatorio recompensa de saber que lo había vencido 2 veces. Por algún motivo, ese día recordó con más fuerza las palabras que la pequeña Sofía había plantado en su mente aquella mañana hacía 30 años, dando lecciones de amor, evolución, cambio, leyes de la naturaleza. A Priri no le agradaba aquel recuerdo. El puñado de personas que asistía a sus lecciones la veía como un ángel que había venido a enseñarles a crecer espiritualmente. Horas antes de ordenar el ataque a la cabaña, Priri intentaba pasar desapercibida, escondida en el fondo de la habitación, pero la niña se acercó a ella con un cierto ademán de inocencia, curiosidad y sabiduría irrefutable. Nunca olvidaría lo que le dijo. Vas a morir sintiendo un vacío, sola, sin saber por qué, pero puedes cambiarlo hoy, le dijo a la joven Priri dulcemente, con una seguridad tan fuerte que sus palabras le provocaron un miedo terrible. La profunda mirada de la niña eventualmente se borró de su memoria, pero nunca aquella sensación de penitencia que la acompañó el resto de sus días. Caos se reía de la situación en la que estaba. Se había imaginado todo menos aquello. No era un hombre que se valiera de esperanzas o creyera en la suerte. No habría sobrevivido tanto tiempo sin aquellos principios. ¿De qué te ríes?, preguntó Priri molesta. Tenerlo tan cerca siempre era algo incómodo. No importa lo que hagas, de cualquier manera has perdido, exclamó. Incluso si decides ser más radical, también habremos ganado. No puedes suprimir el despertar de alguien que vive para ello. No habrá próxima vez para ti. Esta experiencia ha sido increíblemente educativa, concluyó con cara de satisfacción. No sé tú, pero yo te veo encerrado y sin posibilidades. Las alarmas comenzaron a sonar y la seguridad bailaba de un lado para otro con sus armas especiales y sus mirillas nocturnas, mientras el prisionero principal era asegurado por Pretty y Olon. Sin embargo, ni siquiera ellos podrían parar lo que se acercaba. Una primera ola de sombras había entrado al edificio junto a Vera, que abría las puertas con sus aparatos especiales, descubriendo habitaciones experimentales que intentaban, sin éxito, desconectar sombras en recién nacidos. Pretty, presa de la costumbre, llamó al cuidador. Quería que sacaran a Sofía fuera de la ciudad lo antes posible, cualquier método necesario.
Aunque la organización pretendiera ser invencible, su poder tenía límites, y eran aquellos momentos en los que su camuflada fragilidad se resquebrajaba. ¿Qué? Exclamó el cuidador. Ella le había ordenado eliminar toda conexión, y eso era lo que había hecho. No tenía manera de saber dónde estaba la chica. ¡Ah! Todo lo que sucede en el mundo es culpa tuya, gritó Priri furiosa. Siempre generando desorden, caos, el caos de Caos y Sofía, dijo en su tono más irónico. Yo también sé cosas más allá de lo que la gentuza de la esquina puede imaginar o comprender, pero no voy por ahí reclutando y despertando manadas inservibles. ¿Para qué? La gente no se merece ese tipo de libertad. Intercambian felices la verdad por un par de cervezas que les haga olvidar el desastre que hay en el mundo y la responsabilidad que no desean tener. Nosotros mantenemos el orden. Y ellos nos piden a gritos que sigamos haciéndolo. ¿Por qué no puedes quedarte quieto y vivir tu vida ordinariamente por una vez? Caos, encerrado, pero jamás doblegado, le sonreía a través del cristal, enervándola aún más con aquella mirada de lástima. Eso me sería imposible, dijo finalmente. Me gustan demasiado las grietas y el cambio como para dejarlo todo al azar, atrapado en un mundo de podridos vicios. Priri ordenó que sellaran las puertas de la entrada, pero ya era tarde. Vera había hackeado todo el edificio custodiada por 4 sombras, mientras Máximo, cual guerrero medieval, se peleaba con el enjambre de soldados, lanzándolos por los aires como pequeños figurines. Las detonaciones y sonidos de metralla se acercaban lentamente a la habitación que mantenía prisionero a Caos. Parecía imposible pensar que solo 2 humanos y una considerable cantidad de sombras inútiles pudieran causar tal alboroto. Los oscuros intrusos provocaban un natural terror en los soldados, que disparaban desesperados a las paredes, el techo y el piso. Vera se asomó curiosa por la puerta y una ronda de disparos la regresó a su escondite. ¿Pero de dónde coño sale tanta gente?, se quejó. Tenía la pantalla de la tablet rota, pero todavía podía ver las cámaras de seguridad. Por un lado, Caos encerrado. Por el otro, Máximo y su sombra repartiendo golpes al mejor estilo de ciencia ficción, pensó. Y por otro, una manada de tropas de refuerzo que llegaban en helicóptero. Ya, dijo un poco decepcionada, aunque no se arrepentía de su reciente cambio de bando. Estamos todos perdidos. Moriré aquí con ustedes, señoras, dijo refiriéndose a las 4 sombras que todavía seguían a su lado. Chicas, no quiero ofenderlas, pero hubiera preferido conocer a mi sombra y no a ustedes, decía en un monólogo nervioso, mientras desactivaba los cañones del techo y las explosiones reventaban el cemento de las paredes. Sabía que si tenía sombra y moría, se reuniría con ella nuevamente, pero tenía demasiada experiencia con la organización como para vivir de falsas esperanzas. Existían cazadores veneno como ella en todo el mundo. Máximo. Bromeas, ¿verdad?, exclamó Sofía incrédula. Está aquí, dijo Máximo señalando la pared. Yo no veo nada. No puedes verlo porque has sido cegada. La mayoría de los... Máximo, si estás haciendo esto porque te vas, no va a funcionar. Hay miles de psicólogos a los que pueden remitirte en París. No van a cancelar el viaje y tampoco deberían hacerlo. Pero Sofía, es cierto, exclamaba Máximo frustrado. La mía es Davis, el tuyo es Caos, y por lo que cuentan es todo un luchador. Ha estado contigo siempre en todas tus vidas, y no sabemos dónde está, pero lo averiguaremos. Solo necesitan una mirada para reconocerse y tus memorias regresarán. Dicen que juntos tienen un poder inimaginable. Podrían ayudar a... Basta ya. Esperen aquí un momento, dijo Sofía en un intento de acabar con aquella tonta situación. Tengo que llamar a tus padres. Sofía salió de la habitación pensando lo que acababa de decir, quedando con el teléfono descolgado en la mano por un minuto. Esperen aquí. Sofía. El tiroteo y las explosiones se hacían cada vez más intensos. Sofía esperaba en la camioneta como le habían ordenado Máximo y Vera. Trataba de evitar pensar en todo lo que le estaba pasando, pero era imposible. Por un lado, el invisible Davis haciéndose visible, y por el otro, Vera, su hermana gemela fallecida, regresando de la muerte. Apenas y recordaba a su hermana, pero no cabía duda de que era ella. Hasta el lunar del cuello lo tenían en el mismo lugar. Lo único diferente era
todo en su personalidad. Había estado esperando que Máximo terminara su introducción para presentarse, pero su paciencia era muy corta y Máximo muy lento en explicarle algo que para ella era un concepto tan normal como que el sol estaba allí aunque estuviera nublado, hasta que finalmente no pudo resistirse y entró al recibidor de golpe cual estampida animal. Ok, niña, todo es cierto, vámonos. Hay que salvar a tu caos de sombra, dijo revirando los ojos hacia la tablet que mostraba un montón de figuritas incomprensibles. Sofía solo se quedó allí parada sin moverse, con el teléfono en la mano deseando que todo fuera un sueño. No me conoces y no te conozco, pero claramente somos hermanas, dijo señalándose el rostro con ademán de fastidio impaciente. ¿Ok? Vámonos. Muchachito, un poco de ayuda aquí. No tenemos mucho tiempo si queremos rescatarlo. Sofía, susurró el jovencito tocándole el brazo aún petrificado. Sí, ok, dijo soltando el teléfono y moviéndose por inercia. Todos. Los altos mandos de la organización veían de lejos el desastre y conspiraban sobre las acciones a seguir, determinando que lo menos problemático era concluir toda relación con aquella ciudad, algo que tomaría años reconstruir a su versión original, pero que cortaría todo contacto con el resto de los brazos que se esparcían por el mundo. Una detonación por aire que acabaría con toda evidencia unida al edificio principal y cualquier participante que siguiera las órdenes locales, cazándolos profesionalmente y eliminándolos completamente del sistema. Por algún motivo, la radio que le habían dejado a Sofía captaba las señales de aquella conversación que se mantenía en secreto con la directiva de la organización y el director de aquella franquicia. En definitiva, algo iba a pasar pronto y Máximo y sus nuevos amigos seguían adentro del edificio, ignorando el nuevo peligro. Metida entre la multitud, Sofía intentaba llegar a alguien que les dijera a todos que era hora de irse, si no querían desaparecer bajo el misil. Pero ningún medio de comunicación servía y su única opción era seguir caminando entre los escombros y las explosiones. El proyectil fue lanzado sigilosamente desde el aire y su impacto engulliría todo en menos de 10 segundos, dejando solo un cráter como evidencia. Sofía corría sin aparente rumbo y al cruzar una esquina lo primero que vio fue a Priti apuntando con un raro rifle a Máximo que yacía en el suelo indefenso, mientras Davis peleaba con otra sombra entrando y saliendo de las paredes cual fantasma. Pensar que tendría que estar a punto de morir para ver aquel espectáculo de ciencia ficción, se dijo. Sofía escuchó el sonido del misil entrando por el techo y en un pestañeo que duró 300 milisegundos, sus ojos encontraron los de Caos, que seguía atado detrás del cristal, regresando todas sus memorias en una oleada feroz. La explosión desgarró el techo y en una luz cegadora apagó todo combate. El tiempo se detuvo y los escombros comenzaron a retroceder a sus posiciones originales, rellenando las paredes, el techo y el suelo. También los soldados se devolvían, retrocediendo en el tiempo. ¿Pero qué pasa aquí?, gritaba Vera sorprendida por lo reverso de la situación. ¿Es que ahora también tengo que aprender a hablar al revés?, exclamaba juguetona. Nunca había visto una pareja de vida que pudiera hacer eso. Sofía, exclamó Priti respirando aceleradamente. Ella tampoco creía en conceptos infantiles de bueno o malo, pero sabía que Sofía y Caos no dudarían en darle un castigo acorde con sus acciones. Veo que escogieron su camino, dijo observando a Olon, casi sintiendo lástima por él. ¿Dónde está Emary?, preguntó Sofía a Priti, que estaba ya resignada a morir sin dar nada a cambio. ¿Emary?, preguntó Priti sorprendida mirando a Vera, que no tenía ni idea de quién hablaban. Jamás la encontrarán, dijo finalmente en su último acto de rebeldía. Tal vez no sabes dónde está después de todo, dijo Sofía derritiendo el cristal que separaba a Caos de ella. ¿Quién es Emary?, preguntó Vera. Tu sombra, niña. Separarlas ha sido lo más fácil que he tenido que hacer en todos mis años, dijo despectivamente, buscando herir lo más posible antes de marcharse. ¿Dónde está?, volvió a preguntar Sofía en tono apacible, lo que la sacaba aún más de quicio. Jamás voy a decírtelo. Priti sonrió. La olvidé en un lugar que no podrán encontrar ni en 1000 años. Sofía sonrió y le agradeció. Era todo lo que necesitaba saber. El ego siempre había sido su debilidad. La recién recuperada chica
Se acercó a ella y le tocó el rostro, como imprimiendo en su mente cada facción, cada cicatriz, cada arruga. Le llevaba 30 años, pero todavía se veía joven y con mucho futuro por delante para seguir experimentando. Tantas experiencias y no has aprendido nada. Suspiró mirándolo fijamente a los ojos, dándole un beso en la boca, extrayendo con él todos sus recuerdos desde el principio de su despertar. Caos hizo lo mismo a Olon, que se hacía pequeño y débil. Priri seguiría siendo Priri, pero sin sus memorias milenarias. Tendría que volver a despertar y aprender. Alimentar nuevamente a Olon, que seguía a su lado cual invisible mascota. Y así los dejaron en su nueva casa, con su nuevo automóvil y su nueva televisión que informaba sobre los andares indecentes de los políticos de moda. ¿Seguro que estarán bien?, preguntó Máximo dulcemente, acostumbrado a la empatía que todavía sentía su cuerpo de 13 años. Sí, morirá cuando sea su tiempo, pero se sentirá vacía sin saber por qué. Las memorias pueden borrarse, pero el alma jamás olvida, dijo observándola con cierto instinto maternal, sintiendo pena por su futura agonía. Vale, muy bonito y todo, pero ¿podemos irnos ya?, exclamó Vera impaciente, rompiendo el silencio. Aparte de hacer un frío que le congelaba las piernas y le encorvaba la espalda, sentía una curiosidad tremenda de reencontrarse con la tal Emary. Nos tomará un tiempo encontrarla, dijo Sofía como adivinando sus aspiraciones. Sé dónde la dejó, pero es poco probable que se haya quedado allí todo ese tiempo. Bueno, vale. ¿Y qué tal si empezamos a buscar ya? Venga, más ánimo, dijo arreando el grupo de nuevos fugitivos de la organización más poderosa del mundo. Necesito un trago, se quejaba mientras caminaba por la calle recibiendo los primeros rayos del amanecer. Tomas demasiado, eso te hace impaciente, le dijo una de sus nuevas amigas sombra. No es verdad, no soy impaciente. Bueno, sí lo soy, pero vale, un té. Me viene bien un té. ¿Quién vota por desayunar frijoles picantes con una merengada de chocolate con jengibre? A ver, preguntó hambrienta. ¡Qué asco! ¿Para qué necesitas una sombra? Yo creo que ya tienes bastantes problemas de personalidad, exclamó Máximo juguetón. ¿Qué? Pero si soy perfectamente normal, dijo Vera abrazándole cariñosamente. No recordaba haber tenido nunca una familia, pero ésta se sentía como una muy rara y a la vez maravillosa, simplemente perfecta.